Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión voy a compartir con ustedes el tema de variables y constructos. Para esto quiero también pues aprovechar y definir junto con ustedes lo que es variable. Una variable que posee una propiedad, una cualidad que le permite fluctuar, que le permite variar, de ahí la palabra variable. Esta variación se puede medir y se puede observar. Como ejemplos está el sexo, el atractivo físico, la religión, la edad, muertes por coronavirus, suicidio, el proyecto de animación lectora. En este caso también puede ser, déjenme quitarlo, porque ahorita les voy a dar un ejemplo. El narcotráfico también pudiera ser otra variable que puede fluctuar. Yo les estoy dando solamente una milésima parte de los miles y miles de variables que nosotros podemos concebir en nuestra investigación. Ahorita les voy a dar ejemplos de esto. Pero bueno, también quiero compartir con ustedes que dentro del mundo de las clasificaciones de las variables, porque hay muchos tipos de clasificación que todas son importantes para la investigación, hay una en especial que cuando estamos iniciando en el ámbito científico debemos de tener muy claro y debemos de tener muy presente, que en este caso vienen siendo las variables tanto independientes como las dependientes. Una variable en un estudio puede ser independiente y en otro estudio puede ser dependiente. ¿De qué depende? Vaya la redundancia. Pues precisamente de cómo yo las quiera tratar en mi estudio, en mi investigación. Son aquellas, si ustedes se fijan aquí, que consideras como una causa y o, en este caso, que tú decidiste manipular en tu estudio. Las dependientes son las que observas y mides para saber cómo están reaccionando ante esta variable independiente. Les pongo rápidamente un ejemplo. Decíamos que una variable pudiera ser el proyecto de animación lectora que nosotros queremos lanzar en Empalme. Yo le había puesto una diagonal y pudiera yo decir que el proyecto de animación lectora es mi variable independiente y que si yo aplico o más bien implemento este proyecto en los niños de la comunidad de Empalme, quizás yo vaya a ver cómo reacciona el gusto por la lectura. Es decir, yo voy a poder ver a la variable dependiente cómo reacciona, qué efecto tengo en el gusto de la lectura de los niños a través de mi variable independiente, que es el proyecto que implementé de animación lectora. Entonces aquí tenemos la variable independiente y aquí tenemos la variable dependiente. Hay variables que, como les dije, pueden tomar o asumir diferentes roles dependiendo del planteamiento del problema, de los objetivos, de las hipótesis que se ha planteado, en este caso, el investigador. Muy bien, entonces me voy a pasar a otro término muy importante que también tenemos que tomar muy en cuenta en las investigaciones y que, pues, al fin de cuentas, viene a ser una variable de nuestro estudio o variables, pero yo quería hacer énfasis en que también se les llama a estas variables tan especiales constructos, y les voy a decir por qué especiales, porque estas variables son, ya lo habíamos platicado, difíciles de ver a simple vista, difíciles de escuchar a simple vista, difíciles de tocar. Como su nombre lo indica, el constructo es una construcción social que hacemos acerca de un fenómeno, pero que ha sido tan discutida su definición que pues tenemos que adoptar posturas ante esa palabra que es a veces tan difícil de definir.
¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos entender de qué se trata ese constructo, que es una variable a final de cuentas? Pues a partir de la evidencia que tenemos en nuestras manos y que proviene esta evidencia de las puntuaciones del instrumento que vamos a utilizar para medirlo. Vamos a suponer que me encontré un instrumento, porque aquí les tengo ejemplos de constructos que les puedo mencionar, pues los mismos que les mencioné en las variables, pero quise poner unos otros más. En este caso, la amistad es un constructo, un concepto que no es tan fácil de observar, de percibir de la misma manera entre todas las, entre diversas personas. Entonces, este es un constructo, pero no deja de ser variable. O sea, es una variable que es un constructo psicológico. En el área de la psicología se utiliza mucho este término precisamente para poder definir aquellos conceptos que son difíciles por su propia naturaleza. La codependencia, el amor. Entonces yo tendré que ver qué instrumento trata de medir el amor y con ello pues yo ya tendría una información importante porque hice o tomé en cuenta un instrumento que estaba validado para medir ese constructo, que al final de cuentas es una variable que puede fluctuar, que podemos manipular y o que podemos observar la reacción porque puede asumirse igualito como variable dependiente o independiente. La solidaridad es difícil de medir, pero no imposible. O sea, todos estos aspectos, el racismo, para saber el grado de racismo, sería un poquito más difícil medir el grado de racismo porque primero tenemos que definir qué es racismo. Y quizás muchos teóricos tengan una postura de lo que es el racismo y otros la tengan o que la analicen desde diferentes perspectivas. Quizás esta a lo mejor pudiera no ser tan difícil como lo que decíamos del amor o la felicidad, ¿ok? Es más fácil medir la temperatura de un cuerpo a medir el respeto. Es más fácil medir una mesa, obviamente algo tangible, a medir la fortaleza de una persona. Entonces, por eso es bien importante tener muy claro que si los constructos son al final de cuentas variables, solamente que estas variables pues necesitan más fundamento, necesitan mayor análisis, pero en el ámbito educativo, en el ámbito de la educación, nosotros nos estamos enfrentando día con día a constructos, porque en realidad estas variables que yo les puse, por ejemplo, atractivo físico es una variable que representa un constructo, porque ¿qué es una persona o qué representaría que una persona tenga un mayor atractivo físico o menor atractivo físico? Primero, tenemos que ver este constructo. ¿Qué es atractivo físico? ¿Cuándo se considera que una persona es atractiva físicamente? A lo mejor en Europa el concepto de ese atractivo físico es diferente aquí en Latinoamérica o diferente en Asia. El caso de, por ejemplo, bueno, puede haber, como decía yo, otros aspectos como la inteligencia también. Cómo se mide, qué es primero la inteligencia y luego buscar un instrumento que nos permita medirlo. Entonces, espero que todas estas reflexiones que estoy haciendo con ustedes hayan quedado un poquito más claras y pues cualquier cosa la vemos nosotros ya por otros medios. Muchas gracias.